una rápida respuesta, no lo sé. Pudiera ser, ¿no? Nosotros tenemos una definición básica de potencia, ¿no? Que es voltaje por corriente o corriente al cuadrado por resistencia, ¿cierto o no? Entonces, cuando hablamos de potencia instantánea, estamos hablando generalmente de una potencia que es una magnitud variable con respecto al tiempo. Entonces, si esto es cierto, nosotros vamos a plantear lo siguiente. Tenemos un circuito, una fuente de voltaje de corriente directa y una pequeña carga, que en este caso será una resistencia. Aquí está. A través de la cual fluye una corriente que está aquí, ¿no? Entonces, lo que ocasiona que la resistencia comience a disipar un poco de potencia, ¿no? Entonces, tomando en cuenta lo siguiente, podemos decir que en el análisis de este circuito podemos encontrar que la potencia que disipa la resistencia la podemos establecer por la siguiente fórmula. 1. Potencia va a ser igual a voltaje, que es el voltaje de la fuente, por una corriente que fluye a través de esa resistencia, que le podemos llamar ICD. Ahora, también es cierto que esta corriente que está aquí, la podemos convertir, manteniendo el voltaje, en voltaje sobre resistencia, perdón. Profe, que si puede dejar a Rico en la reunión. O sea, si lo puede dejar entrar. Listo. Gracias. Entonces nosotros podemos englobar esto como voltaje de corriente directa al cuadrado sobre resistencia, ¿no? Y esta sería nuestra primera ecuación. Si nosotros quisiéramos también, podríamos decir lo siguiente, y estableciendo esta como nuestra ecuación número 2. Potencia va a ser igual, otra vez, a voltaje de corriente directa por corriente, en este caso que fluye por nuestra resistencia, que va a ser ICD, ¿no? Pero ahora lo que yo quiero hacer es cambiar, más que nada, el voltaje. Acá cambié yo la corriente, pero acá es el voltaje. Y haciendo un poco de ley de Ohm, yo sé que esto se convierte en ICD multiplicado por R, multiplicado por esta ICD que ya teníamos. Y entonces, como estas dos se están multiplicando por propiedad asociativa, yo puedo decir que es ICD al cuadrado multiplicado por R, ¿cierto? Y esto vendría siendo nuestra segunda ecuación. A esto lo vamos a conocer nosotros como potencia instantánea y tiene que ver con el voltaje que nosotros presentamos en las bornas, o sea, en los puntos de conexión de esta resistencia multiplicado por lo general por la corriente que fluye a través de esta resistencia, que en este caso es ICD. Hasta aquí estoy siendo en directa, ¿cierto? ¿Qué pasaría entonces con corriente alterna? Con corriente alterna yo tengo aquí una fuente de voltaje de alterna. Y entonces tengo el mismo circuito, que es una resistencia. Una corriente que fluye por aquí. Y aquí, si yo quisiera saber la potencia que disipa la resistencia, ¿qué tendría yo que hacer? Calcularlo con los valores RMS. Exacto, o sea, tendremos que hablar ya de otro concepto, ¿no? Y por lo general nosotros vamos a hablar, cuando yo tengo algo de potencia eficaz, o más bien dicho, de potencia instantánea, voy a hablar de voltaje eficaz. Sabemos que, ¿a qué se va a referir esto? Nosotros podemos plantear que cuando tenemos corriente alterna, tendríamos algo como así, ¿no?
en donde obviamente esto va a ser voltaje y este va a tener la magnitud contraria. Y encontraríamos algo de esta forma. ¿Cierto? En donde esto nos llega a influir. Y para sacar la potencia instantánea, sabemos ahora lo siguiente, que la potencia instantánea sí tiene que ver, o por lo generalmente está condicionada a ser una magnitud, pero esta magnitud tiene la característica de que varía con el tiempo. Entonces, si yo quisiera sacar la potencia instantánea en una curva de esta forma, sabiendo que este es el eje que va a representar el tiempo, la potencia instantánea va a variar conforme yo vaya avanzando en este eje y va a tener una magnitud diferente, pero va a ser conforme yo avance a este eje que está aquí. ¿Cierto o no? Sí, profe. Ahora, ¿qué pasa por lo general entonces con los circuitos de corriente alterna? Nosotros hablamos de que necesitamos sacar algo que se llama corriente promedio o voltaje promedio. Y la pregunta es, ¿qué operación matemática me puede a mí servir para sacar un promedio? De una función continua sería una integral, ¿no? Perfecto. Entonces esto sería a través de una integral en donde yo defino lo siguiente, que es 1 sobre t por la integral de 0 a t de la función de la corriente con respecto al tiempo, obviamente con su diferencial, ¿no? Y que obviamente, en cuanto al voltaje, esto sería 1 sobre t por de la integral de 0 a t de la función del voltaje con respecto al tiempo. ¿Cierto? ¿Soy solo yo? No, ya también. No he escuchado. ¿Sí me escuchan? Profe, ¿Sí me escuchan? Sí, apenas lo estamos Sí, escuchando. ahorita sí. Ok, a ver. ¿Pueden escucharme bien? Sí. Ok. Entonces, planteemos lo siguiente. ¿Qué pasaría si entonces aquí yo sé que esto es un periodo, ¿no? De aquí a aquí, la magnitud que esto tiene va a ser mi periodo. Y entonces yo defino que en este punto esto es pi y que en este punto esto es 2pi. Y entonces yo aplico esta función a una función seno de Wt. Tendría yo lo siguiente, que el voltaje promedio sería igual a 1 sobre 2pi por la integral de 0 a 2pi de la función que sería seno de Wt diferencial de Wt. ¿Cierto o no? Y entonces si yo quisiera resolver esta integral, ¿qué tendría que hacer? Pues un pequeño cambio de variable, ¿no? En donde v va a ser igual a Wt y entonces la derivada de b va a ser igual a la derivada de Wt. Y entonces yo puedo cambiar esta integral para que quede como 0 a 2pi por el seno de v por dv. Y de aquí, pues obviamente, realizar la integral en donde sabemos que esto quedaría como, vamos a ponerlo acá abajo, voltaje promedio
va a ser igual a 1 sobre 2pi por la solución de esta integral, que sería menos coseno de v evaluado en 0 a 2pi. ¿Hasta aquí sí queda claro? Sí. Profe, yo creo que me perdí un poquito porque yo no escuché de la transición cuando empezamos a por qué la integral. Muy simple. Si estamos hablando de que es potencia instantánea, entonces, ¿qué es lo que Ujú. pasaría? Pasaría lo siguiente. Potencia instantánea la vas a definir como una magnitud que varía con respecto al tiempo, pero esa magnitud va a ser el resultado de multiplicar el voltaje que tú tienes directamente en este punto, por así decirlo, o en esta resistencia, y que sabemos que el voltaje es una diferencia de potencial que necesita 2 puntos, ¿no? Y eso se va a multiplicar por la corriente que en este caso o en este circuito fluye a través de él. Pero tomando en cuenta que esta señal que tú tienes aquí es una senoidal que va a variar con respecto al tiempo, la potencia instantánea la tendrías que calcular conforme al punto que tú escogieras a evaluar con respecto al eje de las X, que en este caso es el eje del tiempo, ¿cierto? Ok, sí. Entonces, cuando hablamos de más que nada señales de corriente alterna o que van a tener como voltaje una senoidal o que van a tener una señal periódica, por lo general nosotros tenemos que hablar de lo que es potencia promedio, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, muy simple. Si hablamos de potencia promedio, sabemos que la única operación matemática que nos ayuda a nosotros a sacar un promedio es la integral. Entonces, si yo quisiera sacar potencia promedio, pues primero necesito sacar la corriente promedio y pues obviamente el voltaje promedio, en donde la corriente promedio pues es I sobre dt por la integral de 0 a t de la función de la corriente con respecto al tiempo, y lo mismo pasaría con el voltaje, ¿no? Entonces, poniendo este voltaje, suponiendo ahorita que este voltaje lo aplicáramos en una señal senoidal, lo que quiero que observen es lo siguiente. Primero, para resolver esta integral, pues necesito hacer un pequeño cambio de variable en donde v es igual a wt, ¿no? Derivo v, aquí está, y derivo wt, y aquí está, ¿no? Entonces sustituyo esto, que es el ángulo, por v, y este que es el diferencial, lo sustituyo por dv, y ahora sí ya puedo aplicar la fórmula que dice que la integral del seno de v va a ser igual a menos el coseno de la misma función, que en este caso es v, de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque está de 0 a 2pi, ¿no? Porque esta es una integral definida. No sé si hasta aquí ahora sí queda claro. Sí, profe. Ok, ¿alguien más que Gracias. tenga dudas? Entonces, yo tomo esto y esto va a ser igual a 1 sobre 2pi. Y sé que entonces aquí yo tengo que evaluar esta operación diciendo que esto es menos el coseno de 2pi menos, otra vez, menos el coseno de 0. Y entonces sabemos que, primero, pues pi es igual a 180, ¿no? Lo que implica que 2 veces pi es igual a 360, que es lo equivalente a sacar el ángulo, en este caso, para el coseno de 0, ¿no? Y entonces esto es como si yo tuviera 2pi menos coseno de 360 menos el coseno de 0. ¿Cierto hasta aquí? Sí, profe. Cierto. Y entonces yo podría definir que el voltaje promedio quedaría como 1 sobre 2pi, que multiplica a menos el coseno de 360, que en este caso es 1, menos el coseno de 0, que en este caso también va a ser 1, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? El voltaje promedio va a ser igual a 1 sobre 2pi, que multiplica a menos 1
más 1. Y entonces esto se convierte en un espantoso 0, ¿no? Porque sabemos que cualquier cantidad multiplicada por 0 es igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? El voltaje promedio en las señales senoidales que nosotros vamos a tener. Pues sí, efectivamente, ¿no? Si yo tengo la misma magnitud, tanto por la parte superior del eje de las X, como por la parte inferior del eje de las X, y esta área que está aquí es exactamente igual a esta área que está acá, entonces nosotros encontraríamos que si una tiene magnitud positiva y la otra tiene magnitud negativa, el promedio involucra la suma de esta más esta, y sabemos que por esto nosotros vamos a hablar del voltaje promedio, ¿no? Que siempre va a ser igual a 0. Por esa razón, cuando nosotros planteamos el circuito que decíamos, ok, nosotros tenemos aquí una fuente directa, pues no pasaba nada. Porque la característica principal en los circuitos de directa es que por lo general, en este caso, el voltaje de CD va a ser algo que es constante. Es decir, va a tener un valor conocido, por ejemplo, puede ser 5 volts, 3 volts, o una función que pudiera ser periódica también. Cuando nosotros hablamos ahora del circuito que planteamos, pero en alterna, que estaba aquí, lo primero que hicimos fue hablar de que para poder sacar la potencia instantánea, tendríamos que hablar acerca de lo que se conoce como voltaje eficaz y que también nosotros conocemos como voltaje RMS, ¿cierto? Entonces, esto es importante porque si yo hablo acerca del voltaje promedio y yo quiero sacar, digamos que la potencia en una señal senoidal, utilizando el voltaje promedio, pues siempre me va a dar 0 por esta misma demostración. No sé si me doy a entender en esta parte. En la última parte me perdí bueno, después de hacer la comparación de RMS, del voltaje RMS con el voltaje promedio. Ok, vamos a plantear entonces lo siguiente, para que eso pueda pues aclararse un poco, ¿no? Nosotros sabemos, o ya planteamos, que la potencia promedio, y está relacionado con esa pregunta, que la potencia promedio entonces sería igual ¿a qué? A un voltaje, por ejemplo, en el caso del circuito de corriente directa, sobre una resistencia, ¿cierto? Ujú. Esto en este circuito. En ese circuito, entonces, ¿cómo sería para yo poder decir que puedo sacar? Tendría que ser así. Voltaje eficaz al cuadrado sobre la resistencia. Y entonces esto lo plantearíamos como mi primera ecuación. ¿Cierto? Ok, sí. Ok. Ahora, el problema es, bueno, ¿y este valor qué? ¿De dónde lo voy a sacar, no? Sin embargo, yo también sé que la potencia promedio va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a una integral que es 1 sobre dt por la potencia de t diferencial de t. ¿Cierto?
Y si nosotros establecimos que potencia aquí va a ser promedio, podemos decir entonces lo siguiente, que esta integral se puede convertir en 1 sobre dt por la integral de 0 a t, aquí me faltó ponerlo, de el voltaje, que va a ser una función, sobre la resistencia, y considerando que esto va a estar al cuadrado y obviamente su diferencial. Y entonces nosotros, ¿qué tendríamos? Tendríamos que esto sería nuestra segunda ecuación. Limpiando un poquito más esta ecuación, ¿qué es lo que yo tendría? Bueno, tendría que la potencia promedio va a ser igual. Esto sabemos que es una constante, y por lo tanto esa constante la puedo sacar, diciendo que esto es t por r, por la integral de 0 a t, ¿de qué? De nuestro voltaje, o la función del voltaje, al cuadrado diferencial de t. ¿Cierto esto hasta aquí? Sí. Ok. Sí. Entonces podemos decir lo siguiente. Yo tengo aquí que esto es potencia promedio y que esto es potencia promedio. Entonces, yo puedo plantear un escenario en el cual digo, bueno, a ver, yo puedo entonces, si las dos condiciones que dije son cierto, evaluar y decir que 1 es igual a 2, diciendo que el voltaje eficaz al cuadrado sobre la resistencia va a ser igual a 1 sobre t multiplicado por r de 0 a t de la función del voltaje, que en este caso es b de t, al cuadrado diferencial de t. ¿Cierto o no? Sí. Y entonces aquí, ¿qué puedo hacer para despejar voltaje eficaz? Pues es muy simple, ¿no? Primero me estorba la R. Si yo la paso del otro lado, pasa pues multiplicando porque está dividiendo y se eliminaría con esta R, ¿cierto? Y entonces me Sí. quedaría que el voltaje eficaz, obviamente al cuadrado, va a ser igual a 1 sobre dt por la integral de 0 a t de la función del voltaje, todo esto al cuadrado diferencial de t. Y si yo quiero eliminar este cuadrado que está aquí, ¿qué tendría que hacer? Aplicar una raíz. Entonces, Una raíz del y otro como sé lado. que esto es una igualdad, lo que haga de un lado lo tengo que hacer del otro lado, ¿no? Y entonces quedaría de esta forma, y mi resultado para conocer el voltaje eficaz tendría que ser una raíz en donde esto es 1 sobre dt por la integral de 0 a t de la función del voltaje, esto estando al cuadrado diferencial de t. Por eso entonces decimos que el voltaje eficaz es igual al voltaje RMS, ¿no? Donde esto viene de root mean square. ¿Cierto? ¿Hasta aquí sí queda claro? Ok, sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué pasaría si esto yo lo quisiera aplicar, ahora sí, a una señal, por ejemplo, que fuera BM coseno de WT diferencial de T? Siendo esta la señal en la cual yo quiero saber el voltaje RMS o voltaje eficaz. Entonces yo tendría esto. Que el voltaje RMS va a ser igual a ¿qué? A la raíz de 1 sobre el periodo, que en este caso es 2pi, ¿cierto? De la integral de 0 a 2pi de la función que va a ser Bm coseno de Wt, todo esto al cuadrado diferencial de t, perdón, de Wt.
Y entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos aquí que pues obviamente BRMS va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de una función que va a ser 0 a 2pi de b al cuadrado m por el coseno cuadrado de wt diferencial de t. Y obviamente esto encerrado en una raíz, ¿no? Sabiendo que esto de aquí lo podemos considerar como una constante. Y que si esto es una constante, ¿qué podríamos hacer entonces? Sacarlo. Y entonces quedaría como b al cuadrado m sobre 2pi, ¿cierto? Por la integral de 0 a 2pi del coseno cuadrado de wt diferencial de wt. Aquí, por favor, es diferencial de wt. ¿Cierto o no? Sí. ¿Cierto? Y entonces yo puedo decir también lo siguiente. Voltaje RMS va a ser igual a la multiplicación de la raíz de b cuadrada m multiplicada por 2pi, que esto está multiplicado por la raíz de 0 a 2pi, ¿no? Por coseno cuadrado de wt diferencial de wt. ¿Es esto cierto o no? Sí. Sí, es cierto. Ok. ¿Cómo resuelvo esta integral, Bermúdez? ¿Qué pasó? Bueno, ¿Cómo resuelves esta integral? pones V igual a WT. Tienes un coseno cuadrado. Ah, ok. Yo no me acuerdo. Es que no me acuerdo. Híjole, Pero ¿quién te dio cálculo, eso salía directa, ¿no? ¿Quién te dio cálculo, Bermúdez? ¿Cómo ven, muchachos? Ya no puede, está prohibido que Bermúdez vuelva a publicar un meme diciendo que sabe matemáticas. Es que me agarró ahorita En fin, la dormido. hipocresía. La hipocresía, ¿verdad? Ok, Que entonces, dar asesorías a las muchachas. sabemos que coseno cuadrado de una función, ¿cierto? También va a ser igual a ¿qué? Sí me trabó. A un medio más un medio del coseno de 2 veces a. ¿Cierto o no? ¿Sí pueden escucharme? Sí. Ok. Sí. Esto es cierto, ¿no? Y esto se conoce como identidad trigonométrica, ¿no? Entonces, aplicando eso a mi problema, yo tendría lo siguiente, que el voltaje RMS va a ser igual al voltaje al cuadrado de M sobre 2pi multiplicado por la raíz de una integral de 0 a 2pi, en donde esto se convierte en un medio más un medio del coseno de 2 veces WT, y todo esto de aquí multiplicado por DWT. ¿Cierto o no? Sí. Sí. ¿Sí? Y entonces, esto quedaría en b cuadrada m sobre 2pi.
Y entonces yo podría decir lo siguiente. Obviamente, si esto es una suma, yo sé que se puede separar en dos integrales y esto me quedaría como la integral de 0 a 2pi de 1/2 diferencial de WT más la integral de 0 a 2pi multiplicado por 1/2 del coseno de 2W de t Ya me acuerdo. diferencial de W de t. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Y entonces esto quedaría como el voltaje RMS sería igual. Obviamente sigo teniendo mis constantes al principio, donde esto es B cuadrada M sobre 2pi. Y aquí yo tengo un medio, y en esta integral también tengo un medio, ¿no? Y sabemos que tanto esta como esta que está aquí, el un medio es una constante, y yo lo puedo sacar de la integral. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, es muy simple. Yo puedo decir que es esto, y puedo decir que esto es un medio multiplicado por la integral de 0 a 2pi de la diferencial de WT más la integral de 0 a 2pi del coseno de 2 veces WT diferencial de WT. ¿Cierto o no? Sí. Sí, cierto. Y que entonces yo puedo decir que esto es B al cuadrado de M sobre 2pi multiplicado por un medio multiplicado por una integral de 0 a 2pi de dw de t más la integral de 0 a 2pi del coseno de 2 veces WT diferencial de WT. ¿Cierto? ¿Todos claros? Sí. Sí. Y entonces, RMS quedaría como 2pi, ¿cierto? Obviamente esto sería aquí, multiplicado por 1 sobre 2. Y entonces, yo tendría que resolver estas dos integrales. Pero esta integral es fácil de resolver, ¿no? ¿Cuánto me daría? ¿2pi? WT. WT, WT. evaluado de 0 a 2pi, que Ujú. eventualmente me daría pues el 2pi, tal como lo mencionó Paula. Y en este punto, yo no puedo resolver de forma directa, sino que yo tengo que aplicar un cambio de variable en donde V sería igual a 2 veces W de t, ¿no? Y que la derivada de esto me va a dar que es 2 veces de WT, ¿cierto? Y Sí. entonces dB sobre 2 va a ser igual a dWT, ¿cierto? Y entonces para poder resolver esta integral yo diría que esto sería igual al coseno de V, porque sustituí esto por V, y esto lo tengo que cambiar por dB sobre 2. Y obviamente esto está encerrado en mi raíz cuadrada, en donde aquí me faltó poner que esta integral está evaluada de 0 a 2pi. Y entonces ya puedo resolver diciendo que esto es BRMS va a ser igual, obviamente esto al cuadrado sobre 2pi por la raíz de un medio multiplicado por WT evaluado de 0 a 2pi más, ahora sí, la integral de este coseno nos debe de dar un Seno. menos seno, ¿no? ¿De qué? Ah, no es cierto, es seno, ¿no? Sí, ¿no? Es seno. Sí, es seno. Seno cuadrado. No, es menos seno, ¿no? No, es que seno No, es menos coseno. la integral Y, de y coseno es es seno seno. y seno positivo.
Seno positivo. Ok. Entonces sería seno de V, ¿no? Y esto evaluado de 0 a 2pi. ¿Cierto? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, ¿no se multiplica el seno por 2 al principio El seno para por... completar la integral? Ah, cierto. Entonces aquí quedaría un medio del seno de B. Muchas gracias. Este un medio lo tengo que sacar y así quedaría, ¿no? Profe, ¿los parámetros del integral no se cambian de acuerdo al cambio de variable? No es necesario. De hecho, tú lo puedes dejar así porque sabes al final que vas a evaluar con respecto a este intervalo. Y la integral la puedes manejar como si fuera una integral indefinida. Ah, ok. Entonces ahí, si tú quieres modificar, tendrías que hacerlo ya la forma de evaluar. Es decir, de aquí pasaríamos a hacer esto. Esto quedaría como sobre 2pi por la raíz de un medio por, obviamente, seguimos con nuestra raíz y esto ahora sí quedaría como 2pi menos 0, ¿no? Más un medio que multiplica al seno de 2pi menos el seno de 0. ¿Cierto o no? Sí. Y que sabemos que tanto este como este me van a dar un 0 y 0 por un medio es igual a 0 y entonces quedaría que el voltaje RMS va a ser igual a la multiplicación de la raíz cuadrada del voltaje al cuadrado sobre m sobre 2pi multiplicado por 1 sobre 2 multiplicado entonces por 2pi, ¿cierto? Sí. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profe. Y que entonces todo esto se puede poner en un solo radical como b cuadrada m sobre 2pi que multiplica a un medio que multiplica a 2pi, en donde esto se va con esto y esto se va con esto, quedándonos entonces la raíz de b cuadrada m sobre 2, ¿cierto? Sí. Sí. Y entonces, que el voltaje RMS va a ser igual a la raíz cuadrada del voltaje medio al cuadrado sobre la raíz de 2, ¿no? Y entonces esto es igual al voltaje medio sobre la raíz de 2. ¿Cierto o no? Sí. Sí. Por esa razón, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros tenemos esto? Entramos aquí. Un puente rectificador. En donde obviamente tendremos esto, ¿no? Y aquí nosotros buscamos el voltaje medio, ¿no? Entonces tomamos el voltaje RMS y lo multiplicamos por la raíz de 2. Y así sabemos lo que va a haber aquí, ¿no?
¿Cierto o no? Sí, profe. Y entonces, si yo quisiera hacer el circuito de control de, por ejemplo, un MOSFET para manejar, yo podría hacer esto. Pasarlo directamente. En donde si esto puede ser una fuente de 120 volts y este es un transformador con una relación de 1 a 1, entonces de este lado yo tendría sin problemas una fuente que me dé cerca de los 180 volts de DC, ¿no? Y es la forma más fácil que yo puedo tener y protegida de tener 180 volts de directa, ¿no? Para mi motor. Sí. ¿Cierto o no? Sí. Sí, ¿Dudas? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Entonces, ok. ¿Qué pasaría si yo quisiera aplicar el mismo procedimiento a una señal con estas características? En donde, vamos a ponerlo aquí con otro color. Yo tengo que esto es un voltaje, que le vamos a poner voltaje M. Y esto de aquí es pi. Y esto de aquí es 2pi. ¿Qué pasaría entonces? Se me ocurre una serie de Fourier, pero sería Si le mucho. aplicas el mismo procedimiento, ¿qué pasaría? La misma integral. Perdón, ¿cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué pasaría si tú le aplicas el mismo procedimiento anterior a una señal de este tipo? Pues sí sería lo mismo, ¿no? Porque la parte positiva y la parte negativa se complementan, o sea, es cero cuando las O sea, sumas. entonces el voltaje eficaz, ¿a qué sería igual? ¿Qué resultado te daría? En la integral ya no se podría poner seno, ¿verdad? Seno. No, porque ahora no es una función senoidal. Esta es una función definida a tener una amplitud positiva de 0 a pi y una amplitud negativa, por así decirlo, de la misma magnitud de pi a 2pi. Pues si es un valor constante, nada más sería una suma, ¿no? Por ahí vas, pero no es como tal. Sí, esa sí es una suma, pero ¿qué te daría o qué te debe de dar como resultado al final? BM. Exacto. Y esto sería tu resultado.
¿Por qué? Porque disiparía la misma potencia de 0 a pi que de pi a 2pi. Exacto, es exactamente la misma magnitud de este punto a este punto. O si queremos plantearlo de una forma, pues un poco más clara, nosotros tendríamos lo siguiente, que el voltaje eficaz o voltaje RMS sería igual a la raíz de 1 que multiplica 2pi, digo que divide a 2pi, por una integral de 0 a pi, ¿cierto? De una magnitud que sería Bm, diferencial de t, más la integral de pi a 2pi de menos Bm al cuadrado diferencial de t. ¿Cierto o no? Obviamente esto encerrado en una raíz cuadrada. Cierto. Y entonces aquí, ¿qué pasaría? Primero, estamos de acuerdo que tanto esta como esta pues son constantes, ¿no? Porque este voltaje no va a cambiar con respecto al tiempo. Siempre es un voltaje que va a ser el mismo conforme yo avance. E incluso si yo cambio, porque estamos definiendo un periodo distinto, bueno, no un periodo, sino un intervalo distinto de aquí hacia acá, ¿no? Para la otra parte de la integral. Y aún cambiando yo a este intervalo, lo que yo observaría es que el voltaje se mantiene, o sea, es una constante. Y entonces, dentro de esta integral, ¿yo qué puedo hacer con estas constantes? Carlos. Factorizarlas. Sacarlas, ¿no? Entonces, esto sería igual a 1 sobre 2pi, que multiplica a Bm al cuadrado por la integral de 0 a pi, ¿cierto? De la diferencial de t más menos Bm al cuadrado por la integral de pi a 2pi de dt. Sabiendo que esto está todo dentro de una raíz, ¿no? Y ahora, obviamente aquí, ¿qué vamos a ver? Veríamos que entonces quedaría b cuadrada m por la integral de 0 a pi de diferencial de t más otra vez b cuadrada m por la integral de pi a 2pi de dt. En la segunda es menos BM. Exacto. ¿Cuál? Menos bm. Este menos por menos. Porque es el cuadrado, perdón. Sí. Exacto. Entonces, no te preocupes, no pasa nada. Entonces sería por esa razón que nos quedaría b cuadrada m, ¿no? Nada más ese detalle. ¿Hasta aquí sí queda claro? Sí, profe. Ahora observemos lo siguiente. Yo puedo sacar como factor común que voltaje eficaz va a ser igual a 1 sobre 2pi que multiplica a b cuadrada m por la integral de 0 a pi de diferencial de t más pi a 2pi de la diferencial de t. ¿Cierto? Cierto. Y entonces,
Esto quedaría como 1 sobre 2pi por b cuadrada m, que multiplica a t evaluada de 0 a pi más t evaluada de 0 a 2pi. ¿No sería de pi a 2pi? Perdón, tienes toda la razón. De pi a 2pi. Muchísimas gracias. Y entonces sería que es 1 sobre 2pi por b cuadrada m, que multiplica a pi menos 0 más 2pi menos pi. Y esto, raíz cuadrada, ¿no? Y voltaje eficaz, 1 sobre 2pi, que entonces quedaría, obviamente aquí me faltó, voy a tener que ponerlo así, que esto es b cuadrada m, que multiplica a pi más pi. Y entonces esto quedaría 1 sobre 2pi b cuadrada m y en donde obviamente esto se va a ir y me quedaría que esto sería, y por lo tanto el voltaje eficaz va a ser igual al voltaje medio, ¿no? ¿Cierto o no? Sí. Ok. Entonces, si yo tuviera, utilizando la misma fuente, en donde yo sé que esto son 180 volts, y sé que y donde yo tuviera una señal que puede ser esta señal de más 5 volts, por ejemplo. ¿Qué tendría que considerar aquí para disipar esa potencia? Y más importante, para ponerlo aquí. La corriente. Primero corriente, ¿no? ¿Y qué más? La potencia, ¿no? Que es lo que va a disipar el MOSFET. Exacto. Pero para la potencia, ¿qué señales tendría que utilizar? Corriente y voltaje. Exacto. ¿Y qué voltaje vas a utilizar? ¿El voltaje medio? De drain a source. El voltaje promedio, ¿no? Que tú tendrías entre los puntos de aquí a aquí. Ahora, si esta señal está aquí,
¿Qué característica o cómo lo vería yo aquí? Como una curva, ¿no? Switch. Porque, no. No, Desfasada a 180 grados. tampoco. Ok. ¿Cómo sería? Bueno, desfasada sí puede ser, ¿eh? O sea, si lo quieres ver así, sí puede ser. Porque ahora esto sería así, ¿no? Si quieres verlo como un desfase, sí se podría ver, Más ¿no? bien sería como invertido, ¿no? O sea, Exacto, sería esa es la voltaje. palabra que buscaba yo más bien. ¿Cierto? Hablando de ese punto, ¿no? Pero donde estamos hablando que este MOSFET que está aquí, está trabajando como en toda la parte de electrónica de potencia, en corte, saturación, siempre y cuando yo considere que esto de aquí sea lo suficientemente bueno para yo poder excitar esta parte, ¿no? Entonces se recomienda que R1 sea igual a 10 veces, o más bien dicho, R, sí, ahí está, para poder conseguir esto, ¿no? Profe, según yo tenía entendido, los MOSFETs se les tenía que hacer una configuración porque, según yo, se comportaban como capacitivos. O sea, que se quedaban como con una carga, entonces la Hay, señal de salida no se veía total cuadrada, por así decirlo, sino como una curva. hay una curva pequeña, es cierto que vas a ver, sin embargo, a grandes rasgos esto es lo que tú verías, ¿no? O sea, sí vas a ver una deformación en la señal, pero no significa que la señal vaya a salir como una curva, o sea, no vas a tener una senoidal como tal. Profe, ¿me puede repetir por qué se invierte? Porque Por en favor. este punto, esto es un circuito que sería esto. Realmente lo vas a cambiar por esto, ¿no? ¿Cierto? Entonces, imagínate que tú vas a leer voltaje con respecto a tierra. Tienes tu patita en el menos y en el más tienes aquí. ¿Cierto? Sí. Si está abierto, aquí le llega un voltaje que fluye, o más bien dicho, que una corriente que fluye por esta resistencia y aquí tienes un voltaje, ¿no? Con respecto a este punto. Pero si tú cierras, este punto y este punto eléctricamente son el mismo, ¿no? Sí. Entonces esto se convierte en cero. Entonces cuando no estás conmutando, es decir, cuando esto está abajo, vas a tener voltaje. Y cuando este está conmutando, porque tienes voltaje aquí, este baja. Porque eléctricamente tú tienes esto cerrado y este punto son el mismo. Sí, cierto. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, lo que dice Manuel es muy cierto. Sin embargo, en la parte de potencia, los MOSFET nada más trabajan como corte y saturación, lo que simplifica un poco esto, ¿no? Y es cierto, no se va a ver perfecto, sin embargo, tampoco es como que no lo pueda, eh, que me vaya a imposibilitar eso en análisis, por considerar lo siguiente. Si ustedes se fijan, aquí yo tengo esto, ¿no? Y esta resistencia y esto, eléctricamente, ¿dónde están? En el mismo punto, ¿no? Están conectados en el mismo punto. Entonces, hasta cierto punto, la capacitancia está reducida, ¿no?
Porque va a entonces haber una como corriente, ¿no? ajá, el capacitor como que diría que estuviera entre la base, entre el gate y el drain, Exacto. O sea, esto, se drenaría por R2, ¿no? exacto. Por esa razón es importante poner esto. Y la principal razón de ponerlos es para evitar que este se dañe. Uno, considerando, ojo, la fuente que hicimos hace rato con transformador, ¿no? Porque sin transformador, pues tengo que tener cuidado de la inversión de línea nada más. Para que este punto siempre sea el mismo. Y ahora sí, con ese transformador, pues yo ya estoy flotando y no tengo el problema de que pudiera yo invertir la polaridad. Bueno, no la polaridad. Sí, o sea, que pudiera hacer una inversión en donde debe de ir la línea, ponga el neutro, y donde debe de ir el neutro, ponga la línea. Profe, ¿y por qué esa relación de resistencias? Porque es lo que tú te puede asegurar que lo satures. ¿Sí me explico? O sea, es como un criterio de diseño, nada más. No es de algo de libro, sino es personal. Un ejemplo sería que tú pusieras aquí una resistencia de 330 y obviamente para que esto se cumpliera, esta tendría que ser de 3.3K. Y aquí considerar que lo más importante es que se supere el voltaje de threshold, ¿no? De disparo del gate. Que no es al revés, profe, sería la de 330 en R2 y 3.3K en R1. Según la Más bien, relación que nos en dio de la 10. relación, el 10 debería ir en el R1, ¿no? Exacto, es decir, aquí me equivoqué yo, disculpen, tienen toda la razón. Gracias, Mercado. Esto sería así para que pudiera... Sí, es perfecto así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, normalmente lo que yo podría hacer para evitarme este tipo de problemas es tener una señal aquí. Esta señal puede ser a 5 volts y yo tendría esto. El doble de transistores para no invertir la señal, ¿verdad? Como tal. Y además te da la ventaja de que la beta es diferente, ¿no? Y aquí, bueno, aquí me equivoqué de signo, ¿no? Pero es de símbolo. Pero aquí sería mi MOSFET. Y ya sin problemas podría incluso cambiar esta carga por una carga inductiva. Y si yo quisiera proteger de más, agregar aquí una pequeña red de snooker. Y ya Profe, estaría ¿me puede repetir para qué era la red Snooker? ¿Mande? ¿Me puede repetir para qué era la red Snooker? Para en el punto en el cual tú cambias, hacer una bobina, tú sabes que la bobina, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer con la corriente? Me desfasa. Retrasa. La retrasa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaría en algún punto? Cuando este esté cerrado, no pasa nada, va, se carga,
¿cierto? En cuanto a corriente, pero cuando se abre, ¿qué es lo que pasaría? Ya no es una carga, sino es una fuente. Exacto, y entonces esto viene a afectar aquí, ¿no? Si no tienes la red snoover. Esto se le conoce como un pequeño microcorto. Entonces lo que pasaría, porque hay un punto en el cual esto y esto pueden coincidir. Al poner la red snoover, tú te aseguras de que eso se disipe y se vaya hacia la fuente y esto se vea protegido. Por eso la mayoría de las cargas inductivas deben de llevar una red snoover. ¿La red se pone en serie con la resistencia o en paralelo? Es esto, ahora cambiamos la carga. Esta es la carga, ¿no? Pero antes era una resistencia. Cuando es una resistencia, pone la resistencia nada más. Pero cuando la carga ahora es una bobina, ejemplo, un motor de 180, entonces lo que tú tendrías que hacer que es agregarle este tramo que está aquí. Porque ahora esta sería tu protección en donde tienes un capacitor y una resistencia. Ah, ok, ya. ¿Sí me explico? Cambiando tú de cargas de RX a L, pero teniendo las siguientes protecciones. Uno, un autoacoplador, ¿no? Que te va a separar la parte de control de la parte de potencia, por así decirlo. Dos, asegurándote de esto. Y número 3, tu red snoover. Y si quisieras verlo como 4, pues la fuente lleva su propio transformador, ¿no? ¿Cierto o Profe, no? ¿el capacitor y la resistencia tienen algún valor como específico o alguna fórmula? Ah, esa es la que tienen que investigar. Es decir, la parte que les va a tocar a ustedes hacer es investigar cómo puedo calcular una red snoover. Ok. ¿Sale? Otra pregunta, ¿tiene algún efecto eléctrico que yo ponga del optoacoplador como pull down en lugar de como pull up? Además de No, invertir la no, de hecho no. Aquí la ventaja que tú tendrías en esto es que te obliga a mantener una corriente y que te permite proveerla, ¿no? Porque tú sabrías que la beta de esto, de la unión de estos dos circuitos, va a ser la beta de 1 más la beta de 2 más la beta de 1 por la beta de 2, ¿cierto? Y esto va a ser la beta equivalente gracias a configuración Darlington que estos tienen, ¿no? Entonces, con esto te aseguras de poder, obviamente, pues saturar este transistor y que la señal que tú tengas en este punto sí sea cuadrada y no sea como lo que comentamos hace rato, ¿no? Que sea así. Porque esto es lo que más friega a los circuitos de control, sobre todo cuando trabajas con cargas inductivas. Ok, profe. Y la ventaja de esto es que ya te permite variar el voltaje aquí. Puedes trabajarlo a 24 volts si quieres. Sabiendo que hay un límite en cuanto al voltaje que tú le puedes aplicar al gate, ¿no? No Profe, sé y si... una pregunta más. Ajá. ¿Qué pasaría si a la carga inductiva se le pone un diodo en paralelo, así como se hace con los transistores, para Ajá. la parte Nada. de los motores? Tendría que tener la característica de que sería así, ¿no? Sin embargo, si tú recuerdas, o sea, se puede hacer, no pasa nada, pero este circuito de forma inherente ya trae un diodo, ¿no? Esa es la ventaja de los MOSFET, ¿no? Ah, ok, pero aún así se tendría que agregar la red snoover. Lo que siempre tienes que agregar si cambias a una carga inductiva es una red snoover. Eso es de ley. Ok. Un ejemplo, si tú quisieras hacer un puente ¿El puente de diodos también llevaría las redes número en el motor? no, ¿En el puente de H? Perdón. en el puente H sí. Así es a lo que voy. Ah, perdón. Porque es una buena pregunta, ¿no?
¿Qué pasaría entonces si yo tuviera esto, ¿no? Entonces tendría que hacer esto. Y entonces ahí, bueno, les adelanto, pero viene una característica interesante en la parte de las redes Snubber, ¿no? Este capacitor no puede tener polaridad y esta resistencia, por lo general, casi siempre va a ser de potencia. No sé si me explico. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Procesando. Lo estoy analizando. Nada más que yo estaba anotando, perdón. ¿Y esa resistencia de potencia estamos hablando de 5 watts o se tiene que Tienes que calcular considerar más allá? primero el motor que le vas a poner. Vamos a suponer que es para un motor no sé, de un caballo, pues sí, sí fácil te va a dar de 5 watts. Sin problema, ¿no? Ujú. Y el capacitor, o sea, obviamente tiene que ser del voltaje que aguante el motor, ¿no? Que tendrás que tener en cuenta que si es de 180 volts, o puede ser un motor de 90 volts, ¿no? Donde tú tienes que cambiar el valor del transformador, pero sí se podría, ¿no? Y entonces considerar 90 o 180 volts y pues darle un rango que te pueda dar la Funcionar. opción a eso. Exacto. Entonces no sería un electrolítico, tendría que ser cerámico o de plástico. Exacto. Por lo general son los que son como tipo chicle, ¿no? Que los consideran de tipo chicle. Que son pues sí, como un chicle. O sea, de tamaño grande, unos 2 centímetros más o menos. No sé si queda claro esta parte. Sí, profe. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ahora, ¿qué pasaría si yo considero lo siguiente? ¿Qué me va a dar de resultado? Sabiendo yo que la fórmula para esto es esta. 1 sobre dt por la integral de 0 a t de b de t al cuadrado diferencial de t.
Ahí T sería infinito, ¿no? Ujú. Aunque puedes definir un periodo, el que tú quieras, o dejarlo como T, ¿no? En donde T es una variable. Ok. Pues daría BCD, ¿no? Exacto. Entonces tendríamos que VRMS sería igual al voltaje de corriente directa. Y la pregunta es, ¿esto es cierto? O sea, ¿o ¿por qué es cierto? Porque estableciendo Porque es que, una constante. exacto, es una constante, en donde BCD se va a sacar de la integral, ¿y qué me quedaría? Me quedaría que el voltaje RMS va a ser igual a 1 sobre dt por la integral de 0 a t de una constante que está al cuadrado, diferencial de t, y que por obvias razones quedaría que BRMS va a ser igual a BCD al cuadrado sobre dt por la integral de 0 a t de diferencial de t, ¿no? Y que esto me daría que BRMS va a ser igual a BCD al cuadrado sobre dt multiplicado por t, ¿cierto? Que evaluado de 0 a t. Y entonces, esto quedaría que BRMS va a ser igual a BCD al cuadrado sobre dt por t menos 0. Y entonces va a ser igual a BCD sobre t por t. Y entonces, ahora sí, esto se va y me queda que BRMS va a ser igual a la raíz de BCD al cuadrado, en donde esto con esto se va, y por eso BRMS es igual a BCD. ¿Cómo lo hago yo entonces para evaluar en una señal que no es periódica? Ah, bueno, es muy simple. Aquí sí tengo que cambiar de fórmula. Entonces, yo tengo que evaluarlo de esta forma. Que el voltaje RMS va a ser igual a la muestra 1 que tome al cuadrado más la muestra 2 que tome al cuadrado más la muestra 3 que tome al cuadrado más la muestra 4 que tome más la muestra n que tome. Todo esto entre el número de muestras que tome y le saco la raíz cuadrada. O sea, el promedio. Exacto. Ujú. Ahí solamente aplica con las señales que son constantes, ¿no? Que no son constantes. Es decir, ¿qué pasaría? Si es constante, pues ya sabes que directamente te va a dar que BRMS va a ser igual a la constante. Sí. Pero estamos de acuerdo que de repente hay señales que no son periódicas Ujú. y que son de directa. O sea, que nunca pasan a la parte alterna, ¿no? O sea, cambian su polaridad. Ah, ok, Entonces, ya. ¿qué pasaría? Pues yo tendría que tomar un muestreo y no me queda de otra. Ahora, ¿eso es funcional? Sí, tan solo pónganse a pensar que los multímetros Flux así lo hacen, ¿no? Por eso tú puedes programar el número de muestras que puedes tomar. Y de ahí puedes saber el menor y el valor mayor. Y así es como trabajan. No sé si sí queda claro ahora. Sí, profe. ¿Alguna duda?
Un caso que podría ser así sería un oscilador de 0 a 5 volts. Sí, claro. Obviamente ahí que es el que tú definas la función. ¿Cuál es la ventaja de la electrónica de potencia? Que por lo general tú vas a definir la señal de control, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de eso? La ventaja de eso es que tú sabes el comportamiento y el periodo. Entonces tú la puedes matemáticamente expresar como una función y esa función tú puedes sacarle tanto el voltaje promedio como puedes sacar la función de la corriente y de ahí sacar la potencia. Esa es la ventaja. Porque tú sabes el comportamiento del dispositivo que vas a utilizar, ¿no? Y considerar de que la parte de potencia por lo general y siempre va a trabajar como corte y saturación, ¿no? No vas a trabajar como de forma amplificada. No sé si me explico. Sí. Hablando de electrónica de potencia, ¿no? Si estamos hablando de, no sé, Op-amps. es muy diferente, ¿no? Porque son señales de baja intensidad. Ahora tomen en cuenta que hay diferencias entre dispositivos, ¿no? O sea, yo no puedo utilizar, por ejemplo, si quiero manejar 1000 amperes, no puedo manejar un MOSFET, tendría que manejar 10 MOSFET a lo mejor en paralelo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Donde cada MOSFET me pudiera conducir una corriente de drain a sur de 10 amperes, entonces sí ya podría distribuir esa corriente en cada una y considerar que la resistencia de drain a sur de cada MOSFET fuera muy, muy similar, ¿no? Para que no se cargara más uno que en otro. Y ahí sí podría ya manejar yo 1000 amperes, ¿no? Digo 100 amperes, ahí. Si quisiera yo manejar 1000 amperes de un solo golpe, pues no me queda de otra más que cambiarme a un tiristor, que es lo más fácil. No sé si me explico. Sí, profe. Profe. ¿Alguna duda? No, profe, creo que todo bien. Ok. Entonces, de la parte teórica, o sea, de esta parte vamos a dejarla por hoy así. Y mañana no voy a poder estar con ustedes. Tengo que yo regresar ya a México. Y por lo mismo hoy tengo que preparar algunas cosas para allá. Entonces les voy a dejar una actividad programada para el día de mañana, que sería la segunda práctica del parcial. Si tuvieran alguna duda, por favor, mándenmela. Sin embargo, no podría contestar mañana por Teams. Yo creo que podría contestarles sin problemas y ya dándoles un resultado el día sábado. ¿Sale? Sí, profe, está bien. Claro, Órale. profe, Buen sin problema. viaje. Ok, No. ¿tienen alguna duda con la práctica o con lo que hemos hecho hasta ahora de lo que vimos de la práctica que se les dejó la vez pasada? Pues yo nada más tengo una duda. Si se pueden modificar los relojes, así como personalizarlos a otro tipo de hertz. Sí, se puede. Es decir, ¿qué es lo que tú tendrías que hacer si es que quisieras, ahora sí que, hacer un reloj de forma personalizada para tu proceso? ¿Se puede? Sí. ¿Cómo lo haces? Muy simple. La forma más fácil es que tú hagas esto. Y ya aquí tú puedes poner el periodo que tú quieras manejar, tomando en cuenta que el valor mínimo es 1 milisegundo, ¿no?
Y aquí la ventaja es que tú, al hacer esto variable, tú puedes modificar esto. En el peor de los casos, en que esto lo puedes hacer muy pequeño y esto lo puedes hacer muy grande, ¿no? O viceversa. Pero este tiempo sería este tiempo y este tiempo sería este tiempo, ¿no? Ahora, si en un dado caso esto no te llega a funcionar, otra cosa que puedes hacer es esto. Un first scan. Que se setee 0.0. Y luego aquí haces esto. En donde esto es M0.0 y M0.1. Y aquí reseteas M0.0 y seteas M0.1. Y aquí a mí me gusta poner M0.1 nada más. Otro ton. Y donde esto es un tiempo, ¿no? También lo puedes hacer así. Ok. Gracias. Y así ya tú defines la onda como tú la quieras, ¿no? Ujú. ¿Alguna otra duda? Ok. Bueno, por hoy sería todo. Muchísimas gracias y los veo entonces hasta la próxima semana, ¿va? Está bien, profe. Sí, Gracias. profe. Gracias. Gracias, profe. Buen viaje. Que estén muy bien, hasta luego. Buen viaje. Hasta luego. Buen viaje. Hasta luego, buen viaje. Gracias. Nos trae un recuerdo. Claro. Una gringuita.